Bueno, yo estoy totalmente convencido de que la pornografía se ha convertido en un instrumento de manipulación de masas. Sí es verdad que la pornografía pues, se presentó en público, ¿no?, en aquel contexto de la liberación sexual, en aquel contexto en el que se hablaba de amor libre. Es curioso, han pasado 50 años de aquel mayo del 68 y hoy en día podemos decir que el amor libre era sencillamente un engaño que encubría un sexo esclavo. No amor libre, sino sexo esclavo, es la verdad. Porque si en un momento determinado se habla de una emancipación, de un deseo de libertad, si algo se ha ido generando ha sido esclavitud, esclavitud, esclavitud. Y decir una cosa, que la esclavitud, la más perniciosa de todas las esclavitudes, la más perfeccionada de todas las esclavitudes, es aquella en la que se consigue que el esclavizado sienta placer en ser esclavo. Es imposible que haya un tipo de esclavitud que tenga mejor controlada a sus víctimas, porque cuando yo esclavizo a alguien y esa persona esclavizada en el fondo está sintiendo un placer en su esclavitud, le tengo absolutamente en mis manos. Creo que esta es la realidad, como cuando se hace un experimento con cobayas y se les introduce en una jaula, y entonces una cobaya llega a hacer un aprendizaje en el que, presionando determinada palanca que está en un lugar, recibe una descarga, que esa descarga le está dando un placer. Entonces esa cobaya llega a olvidarse de la vida, llega a olvidarse de todo el resto de lo que podía ser su universo mundo, porque es que ha aprendido que hay una palanca en la que si la acciona le da una descarga que le da placer, le da una descarga, le da una descarga. Entonces hemos conseguido que esa cobaya esté absolutamente olvidada del resto de su existencia. Pero lo malo es que no es una cobaya, lo malo es que es un ser humano, al que se le puede verdaderamente controlar, manipular, haciendo que esté exclusivamente en su horizonte mundo centrado en qué es lo que le da placer. Bueno, pero ¿la pornografía es pecado? Sí, la pornografía obviamente es absolutamente contraria al designio en el que Dios creó la sexualidad, porque obviamente Dios creó la sexualidad con unas finalidades, con una finalidad. ¿Cuáles son las finalidades con las que Dios creó la sexualidad? En primer lugar, que configure nuestra identidad. Yo soy hombre. El que alguien sea mujer o sea hombre configura su identidad. Luego, ser hombre, ser mujer, tener un sexo masculino o femenino es algo que está plenamente unido a nuestra identidad. En segundo lugar, Dios creó también la sexualidad como un vehículo de expresión de amor. Eso que decimos, me entrego a ti en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, me entrego totalmente a ti, no hay nada mío que no sea tuyo, no hay nada tuyo que no sea mío. Eso se significa, se expresa en la entrega sexual. El acto sexual es la expresión corporal de un todo tuyo. Cuando de alguna manera se expresa, se realiza el acto sexual al margen de que exprese tal cosa, hay una mentira. Estoy expresando, estoy corporalmente manifestando lo que no es verdad. El alma no se entrega y sin embargo corporalmente realizamos un acto de supuesta entrega que no es verdad en la vida. Y en tercer lugar, la tercera finalidad de la sexualidad obviamente es el estar abiertos a la transmisión de la vida. Dios ha querido que la vida humana nazca de un acto de amor, porque es lo que mejor significa el que Dios nos ama y nos quiere. Estamos aquí porque hemos sido amados. Con perdón de Descartes, soy amado, luego existo. Entonces, porque Dios ha querido que la vida humana, que Él, porque la ama, la ha creado, venga también a través de la generación del hombre y de la mujer que nace de un acto de amor, No nace de un acto mecánico, técnico, no. El ser humano no es producido, es generado, que es muy distinto en un acto de amor. Entonces, estas son las tres finalidades de la sexualidad. Obviamente, la pornografía
convierte la sexualidad en otra cosa que no tiene nada que ver con ninguna de las tres, ¿no? Luego es algo totalmente contrario al designio con el que Dios creó la sexualidad. Pero usted hablaba de esclavitud, que es una esclavitud. ¿Por qué si la persona que ve pornografía no le está haciendo daño a nadie, no hay algo exterior? Es curioso porque lo que en principio, si yo estuviese hablando con usted hace 20 años, esto que estoy diciendo costaría más entenderlo. Yo qué mal hago a nadie, etcétera, ¿no? Convirtiendo la sexualidad en un instrumento lúdico, qué mal hacemos a nadie. Hace 20 años me hubiese costado mucho más convencer a la audiencia, pero es que han ocurrido muchas cosas. Es que en este momento histórico todos somos conscientes de que lo que en un primer momento se presentó, ¿no?, como algo de libre elección, como algo liberal, por entenderlo, por lo menos en el concepto en que en España utilizamos ese término, hoy en día nos hemos dado cuenta que es lo que esconde. Hoy en día tenemos un factor que puede ayudarnos mucho a predicar la castidad, la virtud de la castidad, que en un tiempo, sobre todo en nuestro contexto secularizado español, ha sido denostada, ha sido ridiculizada, etcétera, etcétera. En este momento nos damos cuenta cómo la virtud de la castidad no solo es virtud, en el sentido de que es respetuosa con la ley de Dios y con el orden con el que Dios creó la creación, sino que la virtud de la castidad es la única que nos permite ser libres y no esclavos. Porque, digamos, el hombre está llamado a ser esclavo de su conciencia y dueño de su voluntad. Pero es que cuando uno no es dueño de su voluntad, porque se ve arrastrado, ¿cómo va a ser esclavo de su conciencia? ¿Cómo va a obedecer a su conciencia si la voluntad ni siquiera le obedece a él? En este sentido, hemos visto cómo han pasado los años y el sexo, por el sexo, crea adicción. Crea adicción y podemos decir que anula verdaderamente la libertad del hombre, la llega a anular. Es una gran oportunidad para redescubrir la virtud de la castidad, de cómo entender que el respeto de la ley de Dios y el bien del hombre coincide perfectamente. No son dos cosas distintas. Monseñor, ¿masturbarse es pecado? Masturbarse es pecado porque obviamente es contrario a esas finalidades a las que me he referido antes, a esas finalidades para las que Dios creó la sexualidad. Dios creó la sexualidad como un vehículo de expresión de amor y de entrega del amor a otra persona. ¿Dónde acontece tal cosa en la masturbación? Cuando uno utiliza la masturbación como una técnica de tener placer consigo mismo, la sexualidad deja de ser expresión de amor para convertirse, pues como decía, ¿no?, pues en una especie de recurso de esa cobaya a la que le metemos, pues, en una pequeña jaula y ha encontrado que realizando una determinada acción se produce placer a sí misma, pero dejando de tener la finalidad para la cual vive, ¿no? Por lo tanto, obviamente la masturbación no es expresión de amor y no está abierta a la transmisión de la vida. Obviamente es contraria a ese designio que Dios dejó inscrito en la naturaleza, y también es perniciosa para nosotros mismos, ¿no?, porque genera unas dinámicas de búsqueda egoísta de uno mismo. O sea, la dinámica que genera la masturbación es bastante contraria a ese llamamiento evangélico del olvido de ti mismo y entrega a los demás. Dice el Evangelio, el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, y no es buen camino el de la búsqueda del autoplacer, en el que uno se cierra en su pequeña burbuja. Y además es curioso que la masturbación genera tristeza, porque el placer por el placer crea soledad y tristeza, seamos claros. ¿Por qué? Pues porque la alegría nace de la donación. La alegría nace de la donación. La búsqueda de uno mismo, el narcisismo,
que obviamente también el narcisismo se esconde detrás de la masturbación. El narcisismo genera tristeza, porque el hombre ha sido creado para el encuentro. Y el encuentro tiene lugar también cuando hay un tú, no cuando yo soy la referencia de mí mismo, ¿no? Cuando intento suplir con el placer mi falta de felicidad, seamos claros, que a veces pretendemos que el placer sustituya a la felicidad y no es posible. La felicidad nace de la entrega de nuestra vida a un ideal que merece la pena. Se es feliz cuando alguien entrega su vida a algo en lo que merece la pena. Cuando uno, sin embargo, no va por ese camino, intenta suplir esa felicidad en una búsqueda de un placer, que es un sucedáneo de felicidad, que está lejísimos de serlo, ni de parecerlo, ni tan siquiera de asemejarse a ello. Creo que es importante no equivocarse, ¿no?, en esa percepción de la realidad. Nos estamos encontrando con jóvenes que dicen, llevo 10 años viendo pornografía, me acerqué a Dios, quiero cambiar mi vida, pero vengo de una esclavitud. ¿Qué herramientas concretas le podemos dar para que él se pueda sanar? Pues bien, es curioso esto que me está planteando. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos publicó hace escasos años un documento explícitamente sobre el tema de la pornografía, que yo he tenido ocasión, especialmente en Radio María, de desarrollar aquel documento de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Entonces uno percibe que ocurre en una parte importante, ¿no?, de los que han sido consumidores empedernidos, digamos, ¿no?, de la pornografía durante muchos años, que se encuentren con que no es suficiente una voluntad de romper con ella. Porque enseguida experimentan lo que dice San Pablo: ay de mí, que no soy capaz de cortar con aquello que mi voluntad ha tomado la decisión de cortar radicalmente con ello, y no soy capaz de cortar con ello, y por el contrario he tomado una decisión y no soy capaz de cumplirla. O sea, me doy cuenta de que no soy dueño de mi voluntad. Pues bien, sin duda alguna, la Iglesia Católica en este momento está llamada también a integrar en los acompañamientos espirituales determinados acompañamientos a medio camino entre la educación espiritual y la terapia, para que ayuden a romper con esas adicciones. Y puedo decir también de la existencia en muchos centros de orientación familiar de nuestras diócesis de servicios concretos con determinadas recursos, ¿no?, o metodologías para romper con las adicciones, ayudándose incluso unos a otros, a veces recurriendo también a un procedimiento grupal, cual de si Alcohólicos Anónimos se tratase. Existe también la asociación Sexólicos Anónimos, igual que Alcohólicos Anónimos, curiosamente, en la que también incluso se recurre a una terapia de una ayuda de la de dar cuenta de si uno va siendo capaz de ser dueño de sí mismo en el cumplimiento de unos objetivos concretos que se van estableciendo para recuperar a la voluntad de su esclavitud. Quiero decir que el problema es tan grave que para poder llegar a rescatar, ¿no?, de la adicción, también observamos que a veces el don de la gracia a veces es tan tumbativo que es capaz de sanar por sí mismo los efectos de una adicción, pero no siempre ocurre. A veces la gracia viene con el deseo de ser puro, de ser casto, pero permanecen las huellas de una adicción, y entonces uno tiene que recurrir, como digo, a determinadas, ¿no?, caminos terapéuticos que nos den pautas comportamentales de cómo llegar a vencer una adicción. Monseñor, ¿cómo educar a un niño que tiene a un clic en su teléfono, en su iPad, el tema de la pornografía? ¿Cómo educarlo para que él sepa que este contenido le hace daño? A ver, está claro que tenemos que primeramente hacer unos discernimientos muy serios de cuál es el uso prudencial que pueden hacer los pequeños de determinados medios tecnológicos. Porque pedirle a un niño
en una edad muy, muy, muy temprana, que tenga una capacidad de dominio de su curiosidad, etcétera, etcétera, pues es pedirle lo que no se le puede pedir. Entonces, creo que en primer lugar hay que decir que un niño tiene que ser preservado. O sea, su inocencia tiene que ser preservada de una inmediatez, de una proximidad máxima, plena, absoluta, de una invasión, de una verdadera invasión de todo un mundo de pansexualismo y de impureza que invaden en los medios tecnológicos. No se le puede pedir a un niño más. Creo que tiene que ser preservado. Y creo que uno de los dramas es que actualmente se utiliza la tecnología como una dama de compañía de los niños, o sea, una niñera que es muy barata, que les mantiene entretenidos. Y eso es un riesgo muy grande, un riesgo muy grande del que nos tenemos que examinar. Es una irresponsabilidad muy grande el que nuestros pequeños tengan acceso a una tecnología que ya en sí misma, sin haber entrado en contenidos nocivos, ya por sí misma tiene algo de adictiva. La tecnología tiene algo de adictiva. Hay muchos niños que lloran, que cuando lloran desconsoladamente el resplandor fluorescente de una pantalla les devuelve un poco al sosiego. Eso es algo muy grave, mucho más grave de lo que podemos suponer. Hoy en día sabemos que en determinadas grandes empresas tecnológicas, las empresas tecnológicas punteras, de las teologías de la ingeniería de la telecomunicación, los que son verdaderamente los que son sabedores de todo lo que se esconde detrás de esa tecnología, educan a sus hijos sin tecnología. Eso lo sabemos, en los colegios que están cercanos a todas esas grandes empolios de la investigación tecnológica de la comunicación. Sus hijos, los hijos de los que saben, son educados sin tecnologías y no tienen acceso a los móviles hasta que sean mayores de edad. Luego, obviamente, uno dice, bueno, tendremos que sacar alguna conclusión de este dato. Esto creo que es lo primero, es que creo que el medio en sí mismo está por descubrir, está por caer en cuenta de qué nivel adictivo genera por sí mismo, ante el cual tenemos que tener tomar una distancia necesaria. Es muy difícil pretender que un adolescente adquiera un hábito de lectura si tiene que convivir pues con un dispositivo electrónico que le está llenando de curiosidades en cada momento. Pretender que él pues adquiera un hábito de lectura teniendo ese competidor desleal al mismo momento en la mano izquierda es imposible. Perdón, ¿qué edad recomienda entonces usted para usar por primera vez, para darle al hijo un celular? A ver, creo que pienso que puede haber contextos determinados en los que debe de ser introducido ese tipo de uso, o sea, puede ser introducido muy paulatinamente y acompañado por los padres. O sea, es decir, no creo que sea prudente que se haga una entrega y comience uno por tener una utilización autónoma, no es prudente, sino creo que los primeros pasos deben de darse teniendo con los propios padres una utilización de esa tecnología para determinadas finalidades concretas. Me parece que para que un joven, para que un adolescente tenga la madurez necesaria para utilizar él autónomamente un dispositivo móvil, tiene que haber unos pasos previos muy seriamente dados, si no, lo más posible es que la utilización sea perniciosa. Bueno, entonces, y ya, porque digamos que ellos pueden acceder a la pornografía, pero también sus compañeros en el colegio. Sí. ¿Qué les digo yo como papá? ¿De qué manera les hablo? ¿O es un tema que mejor no se habla hasta más adelante o qué? Bueno, sí, obviamente hay que ser muy claro en la expresión con los hijos, hay que ser muy claro. Sería un error que el pudor nos impidiese abrir los ojos a nuestros hijos en un diálogo en el que les aportemos capacidad crítica. Ellos tienen que ser conscientes de que detrás de la pornografía se está escondiendo una verdadera utilización
utilización de las personas, una verdadera desfiguración del misterio del amor, y lo que es peor es que lo que es muy santo, lo que en la voluntad de Dios es algo santísimo, porque es un lugar que es fuente de la vida, uno se está acercando a ello de manera que le va a costar mucho posteriormente sanar esa visión errada de partida, equivocada de partida, para que entienda la santidad de la sexualidad. Hay que ser conscientes, o sea, abrir los ojos a nuestros hijos para entender que hay unas personas con nombre y apellido. Yo recuerdo que en una ocasión, en la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en Sydney, recuerdo haber oído, ¿no?, ante la multitud, ¿no?, de los jóvenes allí reunidos, al Santo Padre hacer una referencia diciendo, bueno, ¿y si fuese nuestra madre? ¿Y si fuese nuestra hermana? Porque creo que hay una prueba del algodón, que se dice, ¿no? No sé si ustedes utilizan esa expresión, pero una prueba del algodón es que yo paso el algodón y veo si hay o no tiene polvo la mesa. Voy a pasar el algodón y voy a ver si está limpia o no está limpia, ¿no? Esa prueba del algodón para ver si algo es limpio o no es limpio es, ¿eso te parecería que tu padre, que tu madre, que las personas que son para ti referentes, ¿no? ¿Tú te imaginas que viviese en esa realidad? ¿Te imaginas que tu padre, que tu madre, que tu hermana, las personas que para ti son más apreciadas en la vida, te las imaginas tú participando de un espectáculo como ese? Esa es la prueba del algodón. No quieras para los demás lo que no quieres para ti, ¿eh? Pues bien, creo que por ese espíritu crítico, hoy en día educar a los hijos en gran parte es suscitar espíritu crítico. Suscitar en ellos espíritu crítico, ayudarles a ver la televisión con capacidad crítica, ayudarles a ver los spots publicitarios con capacidad crítica. Bueno, esto no quiere decir que no haya también que apreciar los valores positivos de la vida, pero el discernimiento supone también, ¿no?, el que uno no sea espectador pasivo de lo que acontece en torno a él, sino que tenga esa capacidad crítica.